Un norte para la patria. Capítulo 10. Cuando llegamos al norte, nos encontramos con un ejército diezmado, desordenado, prácticamente vencido. Pero mi amigo había aprendido, ya era todo un general. No por nada San Martín dijo, en su momento, que Belgrano era lo mejor que teníamos en América. Con firmeza, con el ejemplo, con muchas penas y esfuerzos, Manuel fue ordenando las tropas del ejército del norte, que debía dar cara a la avanzada española, que llegaba desde el Alto Perú, con muchos más hombres y armas que nosotros. Pero no había aventura imposible, no para Manuel Belgrano al menos, y esa convicción suya nos contagió a todos. A mediados de abril, en pleno campamento, tuvimos una enorme sorpresa, la más grata que Manuel podía esperar. Serio, quizás todavía sin entender cómo había llegado hasta allí. Uno de los soldados anunció que una dama quería entrevistarse con el general. Yo estaba con él. Lo vi salir de la comandancia, apurado como presintiendo quién lo buscaba. A unos pasos, sonriente, sin que el largo viaje le hubiera quitado ni un poco de su belleza, estaba María Josefa Ezcurra, Pepa, su amada. Quizá la visita de María Josefa, que al fin era libre de su matrimonio forzado, pues su marido y primo la había dejado para volverse a España, renovó las fuerzas de mi amigo. Lo cierto es que para cuando se cumplió el segundo aniversario de la Revolución, Manuel tuvo una idea genial. El 25 de mayo de 1812 hizo bendecir la bandera celeste y blanca, la misma que le habían ordenado destruir en una misa solemne en la Catedral de Jujuy. Era todo un símbolo y un gesto que a los jujeños los terminaría de convencer de que mi amigo era el hombre que los conduciría a la victoria, aunque hubiera que sufrir y mucho antes de lograrla. Las tropas españolas, muy superiores, se acercaban peligrosamente a la capital jujeña, bajando del Alto Perú. El triunvirato, que gobernaba desde Buenos Aires, dio una orden que a Belgrano le costó acatar. El ejército del norte debía retroceder hasta Córdoba, dejando tras de sí tierra arrasada. Como cada soldado, como casi todo jujeño, yo escuché acongojado la proclama de mi amigo, el general, que se dominaba para que la emoción no le quebrara la voz. Los pobladores debían abandonar sus casas, sus sembrados, sus animales, sus bienes. Todo aquello que no pudiera ser transportado sería incendiado. No había que dejarles a los enemigos nada con qué proveerse. Era una retirada, pero a la vez una forma de dar batalla. 800 kilómetros nos separaban de Córdoba. Sería una odisea, y por eso, y a su pesar, mi amigo fue inflexible. Había que cumplir la orden costara lo que costase. Tras 10 días de dolorosa marcha, nos detuvimos a orillas del río Las Piedras. Allí, el coronel Eustoquio Díaz Vélez, que cuidaba la retaguardia del éxodo, dio batalla a la avanzada realista, que nos pisaban los talones. Cuando las tropas españolas asomaron frente al río, la caballería de Díaz Vélez se les fue encima. «Sea Pato Gallareta», habría dicho Eustoquio, que nunca perdía el humor, y menos la valentía. Y allí fue, a triunfar, al final del día. Cuando la noticia de la victoria llegó al campamento, donde esperábamos junto con Belgrano, Manuel me estrechó en un abrazo y me dijo, premonitorio, que ese pequeño triunfo no era menor. Y no se equivocaba. Pocos días después, nuestro ejército acampó en las cercanías de Tucumán. 3 importantes enviados de la ciudad pidieron entrevistarse con el general. Hablaban en nombre de todos los tucumanos y le aseguraron que el pueblo estaba dispuesto a sumarse a sus tropas, si él aceptaba detener la retirada y dar batalla a los españoles. Y Manuel, que tenía muy presente el triunfo de Díaz Vélez en Las Piedras,
Aceptó el pedido. Desobedecería la orden de retroceder hasta Córdoba y allí mismo entraríamos en combate. En las vísperas de la batalla, una mujer se presentó al general. Respetuosamente le pidió que le permitiera atender a los heridos en las primeras líneas de combate. Belgrano, al principio, se rehusó por razones de disciplina. No era muy afecto de que hubiera mujeres en el regimiento. Pero ella se plantó. Era una negra valiente que no se achicaba nunca. General, vengo acompañando al ejército desde la revolución. Perdí a mi marido y a uno de mis hijos en Huaquí. Quiero pelear. Manuel la miró, al principio serio, como si le hubiera molestado la insistencia. Parecía que iba a enojarse, pero después sonrió. Me parece conocida usted, señora. Me llamo María Remedios, le dijo ella, y agregó, pícara en voz más baja. Puede ser que nos conozcamos de cuando a usted le gustaba robarle frutas a los vecinos. Manuel se rió. María Remedios se quedaría con nosotros. Y por cierto, que sería de enorme ayuda. El 24 de septiembre de 1812 nos enfrentamos a las tropas de Pío Tristán, que nos doblaban en número. Parecía una mala broma, que justamente fuera el peruano Pío, nuestro ex compañero de Salamanca, casi un viejo amigo, quien dirigiera a los realistas. El destino había querido que nos reencontráramos en tiempos de guerra enfrentados. La batalla duró 2 días, 2 días terribles que todavía tengo muy presentes en mi memoria. En medio de la lucha, que por momentos se tornaba muy desfavorable, fuimos testigos de un hecho que muchos consideraron milagroso. Una enorme manga de langostas apareció de pronto, oscureciendo el cielo. Al principio nos confundió a todos. Pero cuando vimos que los españoles abandonaban sus posiciones y sus armas, comprendimos que las langostas peleaban a favor del ejército revolucionario, que eran nuestras aliadas. Alentados por este mensaje de la naturaleza, redoblamos los ataques. Juntos, patriotas y langostas, pusimos en fuga a buena parte de las tropas realistas. Al fin de la segunda jornada de lucha, habíamos triunfado. Cuando terminó la batalla y estábamos festejando, Manuel preguntó por María Remedios. La había visto en las primeras líneas, curando heridos, ayudando, peleando. Y para sorpresa de todos, él, que en un primer momento no le quiso dar el permiso de pelear junto a las tropas, la llamó a su lado y le puso una mano en el hombro. Solemne. María Remedios lloró de emoción cuando el general la nombró capitana del ejército. Tucumán fue, quizás, la victoria más importante de la Guerra de la Independencia. Tanto que cambió las cosas por completo. En Buenos Aires, el primer triunvirato fue reemplazado por otro, y mi amigo recibió una nueva orden, que era el premio que más esperaba. Ya no debíamos retroceder, sino regresar hacia el norte, a recuperar lo que con tanto dolor habíamos abandonado. No fue nada fácil, por supuesto. 5 meses tardamos hasta llegar a Salta, donde una vez más nos enfrentaríamos a las tropas realistas. Otra vez superiores en número y armamento. Y el 20 de febrero de 1813, nuevamente vencimos a Pío Tristán. Con los triunfos de Tucumán y Salta, la independencia, sin duda, estaba más cerca.
aunque todavía faltara mucho para verla brillar.